Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Ya estamos casi llegando al final de esta primera jornada del Dominicana FinTech Forum 2021. La revolución FinTech aquí y ahora. Mi nombre es Virginia Velázquez y soy la directora ejecutiva de Ado FinTech. Y pues quiero recordarles a todos los que se han perdido alguno de los grandes superpaneles que hemos tenido en el día de hoy, que revisen la parte de la plataforma, o sea, pueden revisar la agenda y encontrar ahí las grabaciones de todos los paneles. No tienen por qué preocuparse, no se van a perder el contenido. Tienen hasta 30 días cuando concluya el evento para poder revisar o repasar alguna información que les haya parecido de sumo interés. Recordarles que también pueden interactuar con los demás asistentes. Tenemos un juego de networking que les invitamos a jugar. Estas oportunidades son excelentes para conectar, para establecer relaciones con gente nueva. Pueden ver a cada uno de los asistentes que están aquí hoy, enviarles un mensaje, solicitarles una reunión y pues esto es parte, ¿verdad?, del evento, que no lo perdemos en lo virtual, sino que gracias a plataformas como esta lo seguimos teniendo. Y bueno, ya sí que estamos llegando al final y en este último panel que tengo el placer de moderar, que se titula El presente y futuro de FinTech en Latinoamérica, me acompañan 4 personas más que son representantes de asociaciones de FinTech de la región latinoamericana. Tengo aquí conmigo a Ángel Sierra, que además de ser el director ejecutivo de FinTech Chile, es el presidente de FinTech Iberoamérica, la federación de FinTechs que agrupa a las asociaciones que estamos acá en la región. A Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech, a Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de FinTech, y a Paola Toledo, vicepresidenta ejecutiva de ASOFinTech Guatemala. Bienvenidos a todos. Gracias, Virginia. Muchas gracias, Virginia, y a todo el equipo. Muchas gracias, un placer. Gracias, Virginia. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por siempre estar dispuestos a aceptarla. Y tenemos muchísimos temas de interés. Hoy hemos estado conversando y tocando algunos y ahora pues toca darle la visión comparada, la visión regional, entender qué está pasando en otros países de Latinoamérica. Y uno de los temas que siempre surge cuando hablamos de FinTech es el tema regulatorio. El sector FinTech no está del todo regulado, hay verticales que sí lo están, hay otras que no. Y empezamos a ver iniciativas en algunos países de sacar leyes FinTech con varios enfoques. Tenemos en México, ahora en Chile, una propuesta también y otras opciones que van más por normativas para ir regulando ciertas verticales, como pagos digitales en República Dominicana o crowdfunding en Perú. Y acá la pregunta que la hago abierta es, ¿cuál es la perspectiva de las asociaciones FinTech que están acá presentes sobre el tema regulatorio? ¿Regulamos o no regulamos? Si regulamos, ¿cuándo y cómo lo hacemos? ¿Y cuál sería el mejor formato? ¿Una ley marco o irnos por verticales? Eric, te doy la palabra a ti para iniciar. Gracias, Virginia. No, yo creo que el debate que propones o la discusión que estás proponiendo tiene una gran actualidad, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las iniciativas reglamentarias que se están presentando en la región. Por un lado, vemos obviamente leyes con algún grado de despliegue o desarrollo, como es el caso de la ley FinTech mexicana, que lleva ya prácticamente 3 años de desarrollo y que, digámoslo así, nos permite ya generar algún tipo de reflexión sobre cuál ha sido el impacto desde el punto de vista de la habilitación de la industria. Y por otro lado, tenemos esquemas regulatorios especializados donde sin leyes generales, pero con el desarrollo de normas especiales de cada uno de los segmentos, se ha venido habilitando y desarrollando específicamente cada uno de los sectores, pagos digitales, crédito, crowdfunding, factoring, insurtech y todo lo demás. Y efectivamente, yo creo que los dos modelos dependen muchísimo también de la cultura jurídica y de la cultura empresarial de cada país. En Colombia, por ejemplo, ese segundo esquema, que es el esquema de tener normas especializadas, ha resultado mucho más conveniente que el desarrollo de propuestas sobre normas generales. Sentimos que aquí en el país, teniendo en cuenta las características específicas que tiene el FinTech y teniendo en cuenta las condiciones particulares que tiene la industria, pues obviamente es más prudente, ha sido mucho más generoso el despliegue de las diferentes autoridades regulatorias
cuando se toca cada uno de los segmentos específicos y no cuando se tratan de desarrollar normas generalizantes o que tengan un enfoque global de los diferentes segmentos fintech. Y aquí una interesante digresión, y es que fintech es muy amplio, es muy heterogéneo desde el punto de vista de sus necesidades regulatorias. Es muy distinto lo que necesita el crédito digital para ser habilitado en un mercado, en una sociedad específica, a lo que puede necesitar pagos digitales, a lo que puede requerir crowdfunding, a lo que puede, por ejemplo, necesitar cripto, a lo que puede necesitar todo el desarrollo de los denominados neobancos. Entonces, sentimos que un enfoque general, a veces de leyes generales, puede quedarse en ambigüedades, en generalidades que pueden llegar a estar muy definidas en lo abstracto, mientras que las normas especiales, dependiendo obviamente del papel y de la adopción y de la educación o la formación que tengan las autoridades regulatorias, pueden llegar a ser mucho más útiles porque son concretas, precisas y desarrollan de manera explícita diferentes sectores de la industria. Entonces, por lo menos nuestra percepción es que resulta mejor o ha resultado mejor para el caso colombiano, y sentimos que también ha sucedido algo parecido en Brasil, ha resultado mejor tener normas específicas para cada uno de los segmentos de la industria que reconocen su especialidad, su particularidad y sobre todo la heterogeneidad de intereses que tiene cada segmento fintech. Gracias, Eric. Y bueno, aquí tenemos a Ángel, que representa Fintech Chile, donde hay un proyecto de ley en marco en curso. Entonces, Ángel, pues invitarte también a la misma pregunta. Gracias, Virginia. Gracias de nuevo a Ado Fintech por la invitación. Bueno, dos cosas. Lo primero, el cuándo y el por qué hacerlo. Nuestra mirada es que sea en un contexto de habilitación de la industria, más de controlar. Creo que eso es un punto muy importante. Hoy ya se hace evidente a nivel no solo regional, sino mundial, que las fintech contribuyen significativamente con la innovación y la inclusión financiera. Así que la idea es habilitar, tener un marco normativo flexible y que no suceda como en otras geografías donde autoridades de libre competencia inclusive salen a criticar lo que fue una regulación, porque evidentemente se hace quizás un poco más inclinada o a favor del sistema financiero tradicional. Entonces, lo primero es que sean normativas habilitantes, y respecto al timing, sí depende de cada país. El caso de Chile en particular es bien interesante en la medida que Chile ha sido de los últimos países en regular fintech, que igual tiene sus pros y sus contras, porque hoy la realidad es que teniendo Chile libertad económica se pudieron desarrollar todos los modelos de negocio y se dejaron crecer, se lograron entender desde el punto de vista gubernamental, y cuando ya hay una masa crítica es mucho más fácil de empezar a plantear regulaciones que cuando tienes algo muy incipiente. Así que en el caso de Chile, insisto, es particular y aún así se ve algo más positivo en la medida que la industria se desarrolló. Hoy en Chile hay una dinámica muy importante de criptomonedas, de contratos por diferencia, de crowdfunding. Caso contrario, si se hubiese regulado 4 o 5 años atrás y se le hubiera impuesto mayor inmovilización de capital, sobre todo la regulación trae consigo inmovilización de capital, entonces eso lo vemos como positivo. Ahora, respecto al enfoque, o más bien que el enfoque, el alcance, coincido con Eric en que cuando se pone foco se pueden hacer las cosas mejor, y aún así todo va a depender del regulador. O sea, una experiencia que hoy nos deja México, dicho por la industria, sí, respetuoso de lo que piensa el regulador mexicano, pero lo que dice la industria es que se le entrega al regulador la facultad de crear la normativa secundaria, ¿sí? Pero ahí el gran punto es cuáles son las capacidades del regulador. Entonces pueda que la ley FinTech de México haya sido abarcativa, pero uno de los principales problemas era que el regulador no tenía las manos, las capacidades, los recursos para gestionar todo este ecosistema y esta cantidad de verticales de negocio.
que implicó la ley FinTech de México. Hoy en Chile se está buscando mitigar un poco ese impacto, entonces la ley no solamente le entrega la facultad al regulador, sino que además le entrega recursos monetarios para que hayan manos que hagan realidad esa regulación secundaria y que no caiga en ambigüedades, sino que efectivamente se pueda quizás llegar a en marcos marcos jurídicos concretos de acuerdo a la vertical de negocio. Entonces, depende de cada país, esa es la realidad de Chile, pero sí el gran mensaje es que siempre tienda a ser una normativa habilitante más que de control y restrictiva. Gracias, Ángel, excelente. Y bueno, tenemos también aquí a Paola y a Ignacio. Interesante ver entonces sobre esta misma pregunta, hacia dónde ven ustedes que va la regulación o las intenciones regulatorias en Argentina y en Guatemala. Paola, ¿quieres dar tu opinión? Con mucho gusto te puedo compartir todo lo que está pasando en Guatemala. En Guatemala se estableció en el 2019 la NIF. La NIF es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, en donde se activaron mesas de trabajo para hablar temas de inclusión. Dentro de esas mesas están la mesa de pagos digitales y la mesa de financiamiento, que son las más relevantes para nuestro ecosistema, en donde miembros de la Asociación FinTech tenemos participación activa dentro de estas mesas para pues tener voz y voto en lo que van a estructurar a la hora de hacer una ley FinTech, ¿verdad? También de parte de la Asociación FinTech tenemos relación con la ERIDE, que es el Departamento de Innovación y Desarrollo de las Superintendencias de Banco, encargada de desarrollar la ley FinTech. Con el equipo de la Asociación de FinTech levantamos un informe que se llama Panorama FinTech 2021, en donde hicimos la primera recolección de datos de la industria. Antes no existían datos de la industria en Guatemala. Y pues este Panorama FinTech 2021 se le va a presentar a las autoridades para que usen de insumo en el borrador de la ley FinTech que se está formulando a finales de este año. Buenísimo. Y ahí saber también que tienen una participación como asociación y como sector que va a ser al final el recipiente de esa regulación, que es obviamente importante, que quienes saben las necesidades que tienen y el potencial que hay puedan también ser parte de ese proceso formativo de una regulación. Ignacio, me encantaría escuchar. Bueno, gracias. Coincido un poco con lo que dijeron mis compañeros en esta charla. O sea, creo que algo general, en general el tiempo de debate que va a llevar va a generar que haya categorías y también tiende a generarse una situación más de control de riesgo que de creación. Y creo que también coincido, digamos, cada vertical, se crea un ecosistema en cada vertical. Por ejemplo, en pagos, nosotros en la Cámara FinTech somos 200 compañías. Pagos es más o menos un tercio. Entonces, ahora hay un nuevo sistema de pagos en tiempo real que el Banco Central denomina Transferencias 3.0, donde nosotros estamos digamos, en la mesa donde se definen los detalles de implementación que tiene que estar operativo el 29 de noviembre y donde colapamos con los bancos, con los adquirentes y todo el ecosistema. Entonces, y es muy, muy creativo, muy dinámico y se llega a un equilibrio con ayuda de consultoras externas y uno siente que se está creando un producto, una plataforma valiosa para donde hay un consenso específico sobre ese dominio y que si uno intentara abarcar todo, lo más probable es que para tratar de abarcar todo se terminan creando categorías rígidas, se termina poniendo mucho énfasis en el control de riesgo y en autorizaciones explícitas y al final termina siendo un ecosistema que no tiene el dinamismo. Sin duda nosotros vamos por la idea de regular específicamente, siempre también buscando que se genere competencia, que se genere innovación y por supuesto el riesgo sistémico hay que tenerlo en cuenta, pero también no olvidemos que la fintech está montada sobre una infraestructura existente con reglas que se heredan, que son lavado de dinero y todo ese tipo de reglas básicas. Incluso la custodia de los activos, por ejemplo, en Argentina la tienen los bancos. Entonces, básicamente el fintech es una industria de front-end sobre una infraestructura ya existente. Y entonces creo que una regulación orientada a crear, a que ese potencial de inclusión, de eficiencia, de eliminar fricciones, de generar experiencias mejores para los usuarios se pueda desatar y no
poner énfasis como es natural que sea la tendencia de un regulador, más que nada en los riesgos, ¿no? Buenísimo, gracias. Yo creo que de aquí sacamos varias ideas generales. Obviamente no es regular por regular, y aquí estamos frente a un ecosistema dinámico, un ecosistema cambiante, disruptivo, y al final pues lo interesante y lo importante será entender esa innovación y no cortarla, sino tratar de que sea una regulación habilitante, ¿verdad? Que permita hacer y hacer bien. Y pues bueno, al final la decisión del cómo lo decide el regulador, si se va por leyes marco o si se va por verticales, pero ahí pues la importancia de que haya una participación activa del ecosistema fintech. Hay un punto que quisiera poner sobre la mesa y sigue un poquito de la mano con este tema de leyes marcos, y vuelvo a ti, Ángel, con el proceso que se está llevando a cabo en Chile, donde un punto importante de ese proyecto de ley fintech es de Open Banking y Open Finance, más que nada, que es una tendencia que cada vez más va agarrando tracción acá en el Dominicana Fintech Forum. La estuvimos conversando también. Y sobre ahí pues surgen varias dudas, ¿verdad? Siempre está me voy por market driven, es decir, un open banking que sea el mercado quien lo proponga, quien lo ejecute, o me voy por un regulador que sea quien empuje, ¿verdad? A ese mercado que quizá no está tan activo o tan convencido para que empiece a tomar los pasos. Acá, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven en Chile? ¿Cómo lo ven en Colombia, Guatemala, Argentina? Ángel, si quieres empezar. Súper, Virginia. Sí, en efecto, por acá en Chile tenemos una historia bien interesante por contar en materia de Open Finance, porque para sorpresa de muchos, Chile tiene operativo Open Finance hace 6 años. Lo que pasa es que no se le había puesto nombre. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? La realidad es que dinámica de consentimiento de lectura, escritura de datos se viene dando hace 6 años. Hoy en Chile ya hay iniciadores de pago, agregadores de información, y vienen creciendo a gran velocidad, y se corrobora que la ciudadanía, personas y empresas ya confían en las fintech para entregar el consentimiento para que haya lectura y escritura de datos. Así que lo que sucede es que hasta hoy se le pone nombre a las cosas. Esto venía sucediendo con screen scrapping, y todavía sucede con screen scrapping, pero ya todas las funcionalidades, todos los casos de uso se están viendo en el mercado. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué este mensaje? Porque entonces Chile parte con un enfoque market driven. Fue el mercado el que automáticamente lo empezó a hacer con tecnología. No hay APIs por ahora, pero sí hay bastante dinámica de scrapping. Y nos encontramos hace 3 meses con el bloqueo de los bancos. Ya hay un momento en que un banco empieza a hacer bloqueo y se empieza a verificar el tema de ciberseguridad, y por eso es que hasta hoy es que se le viene a poner nombre a las cosas. Entonces, hoy FinTech Chile, con la Asociación de Bancos, crea una mesa de trabajo para, mientras llega la regulación. Entonces estamos todavía en un proceso de 2-3 años en que se implementen las finanzas abiertas como tal, de autorregularnos. Entonces, automáticamente esto nos lleva a definir la existencia y la validez de screen scrapping como método para acceder a lectura y escritura de datos. Y esto es bien interesante porque permite, al igual que como comentaba previamente, permite que los casos de uso crezcan, no se caiga primero como en esa parte a veces frustrante de regular algo que no existe, sino que acá ya viene algo grande en marcha y se le va a crear un marco normativo que responda a la dinámica que ya tiene el mercado. Entonces, esa es la realidad del hoy y hacia atrás. ¿Qué viene a futuro? Bueno, hace 2 meses ingresó al Congreso un proyecto de ley fintech abarcativo, generalista, donde viene la regulación para las finanzas abiertas, para las plataformas de criptomonedas, de crowdfunding, de contratos por diferencia, asesores crediticios, robo-advisors. Y en lo que tiene que ver con Open Finance, sí es bien interesante que el gobierno entendió que esto debe ser en un formato regulado en el largo plazo. Partimos market driven, pero en el largo plazo debe ser regulado, debido a que la gobernanza de los datos que va a estar en el sistema financiero no es un tema trivial.
Es decir, por una parte, si un banco unilateralmente decide bloquear el acceso a fintechs, automáticamente desbarató el esquema de Open Finance en un país. Si uno se le diera por pensar en irse por el mundo voluntario. Entonces, de ahí que entendieron la importancia de obligar, literalmente es obligar a que todo el sistema financiero lo haga, comparta datos. Ya evoluciona el concepto de Open Finance, sabe que Open Banking es el escalón 1, pero en el largo plazo se tiene que hablar de Open Finance, dado que la cantidad de datos en el sistema financiero es enorme y hay enormes oportunidades de crear nuevos y mejorados servicios financieros. Entonces el foco creemos que es el correcto y de hecho lo logramos corroborar. En Chile creamos desde la asociación un estándar en un formato market driven para compartir con los bancos. La mitad lo adoptó, la otra mitad lo desechó. Entonces eso confirmó la tesis que no todos los bancos lo quieren y entonces acá no se trata de si quiero o si no. Acá se está empoderando a las personas con los datos, se deben obligatoriamente crear las infraestructuras para que esos datos fluyan libremente con el consentimiento del usuario y de ahí que nuestra mirada es que ojalá los demás países de la región puedan avanzar en esa vía para que efectivamente haya un sistema de finanzas abiertas completo y sin asimetrías de información, porque donde un solo actor bloquee, no fue completo el ejercicio y no se lograron los objetivos previstos, que es competencia e inclusión financiera. Gracias, Ángel. Bueno, Paola, te daría la palabra a ti ahora para que nos comentes un poquito sobre la experiencia en Guatemala. Con mucho gusto. En Guatemala existe un sistema de Open Finance en consolidación, sin embargo, estamos en una etapa muy temprana. Identificamos, por ejemplo, dentro de nuestra red de socios estratégicos, un par de bancos que ya tienen un equipo y un departamento designado para trabajar en Open Finance dentro de su banco. En este estudio que te comenté que levantamos de Panorama FinTech 2021, el 94% de los fundadores de FinTechs que contestaron el estudio dicen que un sistema de Open Finance sería beneficioso para su modelo de negocios, así que eso es evidencia que obviamente es una necesidad en el país. Ahora, ¿qué rol debería de jugar el regulador en este proceso? Buscamos en nuestro mundo ideal un proceso muy parecido al que Ángel mencionó que se implementó en Chile, en donde los entes del ecosistema nos ponemos de acuerdo de manera voluntaria antes de que tengamos que esperar con brazos cruzados que entre una ley fintech para obligar este compartimiento de datos. Gracias, Paola. Bueno, Ignacio, ¿y en Argentina cómo están con Open Banking y Open Finance? Bueno, en Argentina la verdad que es un tema que se está empezando a hablar en el sector privado. Los intercambios por ahora son voluntarios. Desde la Cámara, por supuesto, tenemos interés en que esto se desarrolle. Pero bueno, es una construcción que se está haciendo. Nosotros también estamos iniciando conversaciones para colaborar con los bancos en distintas iniciativas de interés que bueno, implican compartir datos. Hay temas de fraude, o sea, temas donde los intereses están muy alineados. Bueno, somos muy optimistas. Eventualmente, sí, creo que los datos son de las personas y debería el regulador poner una regla obligatoria. Por ahora la situación es esa, o sea, es una construcción que se está haciendo en el sector privado, conversaciones tratando de establecer unas reglas, pero no es algo que el sector público haya tomado todavía. Perfecto. Bueno, y Eric, lo que hemos visto en comunicaciones recientes en Colombia es que la inclinación va más por market driven. Si nos cuentas un poquito sobre el proceso allá. Bueno, no, en efecto, Colombia tiene un tema ahora mismo, incluso este es un tema de la mayor vigencia en la actualidad porque el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Regulación Financiera presentó para comentarios de toda la comunidad un proyecto de decreto en materia de Open Banking que consideramos nosotros no da o no le genera un valor agregado a ninguno de los diferentes stakeholders alrededor de este tema, ni a los bancos ni a las mismas fintech. ¿Por qué? Porque incluso los bancos, parecido a lo que ya ocurría en Chile, que nos comentaba Ángel hace un momento, en Colombia hay una circular externa desde el año 2019, hace ya 2 años y un poco más larguitos. Esa circular externa ya posibilita de manera facultativa a los bancos para iniciar proyectos
de apificación o de integración de datos, pero de manera facultativa, no de manera obligatoria. Sentimos que en el análisis del derecho comparado puede uno encontrar que aquellos países que han tenido un mejor desarrollo de Open Banking son aquellos que han ido hacia un modelo obligatorio, progresivo y donde exista un consenso con el sector privado. ¿Eso qué significa? Que efectivamente se puedan desarrollar, por ejemplo, iniciativas donde a partir del encuentro de los diferentes stakeholders o grupos de interés, como pueden ser bancos, fintech, empresas de comercio electrónico, todo tipo de facilitadores de pago digital, pues se puedan definir en qué proyectos se van a ir desarrollando de manera gradual, progresiva, pero obligatoria los temas de Open Banking, partiendo de algo que decía muy claramente Ignacio: los datos son de los clientes financieros, no son datos del sistema financiero, son datos de los clientes y los clientes tienen toda la posibilidad de señalar a dónde van a autorizar el uso de esos datos. Entonces, nosotros sentimos que lo que está proponiendo el gobierno, que lo propuso hace unas 2 semanas y está todavía para comentarios, pues no es algo que sea llamativo para la industria, ni para mitigar riesgos, que Open Banking puede ser muy efectivo a efectos de mitigar riesgos propios de la prestación de cualquier tipo de servicio financiero, ni mucho menos para crear nuevos productos que puedan generar mayor conveniencia hacia los consumidores financieros. Gracias, Eric. Bueno, yo creo que de toda la conversación al final nos llevamos que el mercado pues siempre irá avanzando, pero no necesariamente a la velocidad que se requiere. Y al final, más tarde o más temprano, el regulador va a tener que intervenir y va a tener que dar un marco con reglas claras que permita realmente hacer una realidad todos esos proyectos que nos estamos imaginando, esos casos de uso que ya estamos viendo en países que van más avanzados en la materia, que al final pues tienen un impacto importante en inclusión, en hacer productos y servicios financieros que le lleguen a un segmento que en Latinoamérica nos interesa que sea parte importante del sistema financiero y que no está participando ahora activamente. Cuando hablamos de todo esto de regular y al final nuevos modelos de negocios disruptivos, estamos viendo, y con participación muy activa del BID, desde FIA, cómo se van presentando varios modelos. Muchos conocemos el sandbox regulatorio, es una forma que tiene el regulador de hacer un balance entre innovación y mitigar esos riesgos, ¿verdad? Y básicamente, para quien no conoce el concepto de un sandbox, es un arenero, ¿verdad? Es un espacio de prueba donde empresas como fintechs pueden ir operando bajo una supervisión del regulador, que eventualmente se supone que es temporario y eventualmente va a terminar en unas guías mucho más claras de cómo ese modelo se ajusta, ¿verdad?, al escenario regulatorio. Y luego tenemos algo un poquito más reciente para nosotros, ¿verdad?, que son los hubs de innovación, que se han planteado más que nada como un espacio donde fintechs que tienen modelos de negocios disruptivos y donde quizá hay zonas grises en la regulación pueden ir y llevar y plantear su proyecto y tener una guía del regulador o los reguladores que participen. Y acá en Latinoamérica tenemos ejemplos de sandboxes y tenemos ejemplos de hubs. Acá en República Dominicana está en proceso un hub de innovación. ¿Qué perspectiva cuando tenemos estos dos modelos tenemos? O sea, ¿qué preferiríamos? Y quizá la pregunta primero sería, Eric, ¿cómo ha sido la experiencia en Colombia con el sandbox regulatorio? Y luego hablamos de los hubs, ¿verdad? Bueno, no, francamente ha sido mala. Es decir, en eso pues quiero señalar lo siguiente. Creo que el sandbox que hemos tenido hasta la fecha ha sido un sandbox de supervisión que aprovecha al supervisor. Es decir, el supervisor, y eso es bueno, digámoslo así, digo yo, mala desde la perspectiva de la innovación y de la tecnología financiera, es decir, de los empresarios fintech. El sandbox nuestro, que comenzó a desarrollarse hace casi unos 4 años, tiene una característica, y es que privilegiaba obviamente los proyectos desarrollados por incumbentes tradicionales, no, digámoslo así, le daba mucha participación a las innovaciones creadas por fuera del sistema financiero vigilado, y adicionalmente
no tenía claramente definida una metodología. Es decir, aquí es muy importante que cuando algo entra a estas areneras tenga un plazo máximo de pruebas y que este espacio controlado permita definir claramente en qué momento debe salir el aval o la modificación regulatoria o el efecto que se está persiguiendo finalmente con la prueba controlada. Pero aquí pues entraron algunas innovaciones después de 2 o 3 años de estar en el sandbox, de 2 años largos de estar en el sandbox, lo que salga de allí ya deja de ser innovador. Entonces, es importante que tengamos claramente definidas reglas de juego desde el comienzo, tiempos, definición muy bien de las etapas que tiene el sandbox, definición muy bien de cuáles son el tipo de reportería que se tiene o que se va a desarrollar por parte del supervisor en la prueba de concepto. Aquí hay una muy famosa, que es el famoso sandbox de criptoactivos, que comenzó en octubre del año pasado. En enero de este año, la Superintendencia Financiera, que es la autoridad y que maneja el sandbox, determinó que había 9 alianzas entre bancos y plataformas de intercambio que podían desarrollar el famoso sandbox de supervisión para temas de cash in y cash out en materia cripto. Y a la fecha, hoy, noviembre de 2021, solamente una de esas alianzas se encuentra operativa. Las otras 8 no han logrado arrancar. Y no han logrado arrancar básicamente como consecuencia de una falta de definición metodológica desde el comienzo, que pudo haber sido adecuadamente prevista por el supervisor. Entonces, yo sí siento, y este es un llamado sobre todo a quienes quieran desarrollar este tipo de espacios, que el sandbox no se convierta en una camisa de fuerza de la innovación. O sea, es muy importante que el sandbox aproveche sobre todo las bondades que genera toda esta innovación que están proponiendo las empresas de tecnología financiera, pero a veces es mejor tal vez decirle a esas empresas que si desarrollan una actividad que tiene algún tipo de fricción con alguna operación vigilada por el supervisor, es mejor tener la licencia plena antes que señalarles que entren a un espacio de control de las operaciones para que finalmente salgan con un aval y que de los cientos de proyectos o decenas de proyectos que se presenten, apenas tengamos algunas iniciativas al aire después de meses y meses de estar desgastándonos tratando de mostrar cosas que solamente están aprovechando al esquema de supervisión, lo cual es muy útil. Yo no voy a negar que eso es útil. El aprendizaje de las autoridades regulatorias y de supervisión es muy importante, pero no puede ser un aprendizaje a costa de la innovación tecnológica y a costa del esfuerzo del respectivo emprendedor. Yo creo que en eso sí que tenemos que señalarlo de una manera clara. Los sandbox puede ser que funcionen muy bien en el Reino Unido, en Australia, en Nueva Zelanda, en Luxemburgo, pero en Latinoamérica no han tenido un adecuado despliegue. Hasta ahora Colombia está comenzando algo distinto, que es el sandbox de regulación, donde no tenemos todavía forma de medirlo o de generar un comentario, porque el sandbox de regulación lo que está proponiendo es que una vez cumplidos determinados hitos operacionales o diferentes requisitos operacionales, se va liberando tramos de licencias o se desarrollan licencias condicionadas o por fases que van a permitir poder operar con certificados temporales de operación. Y eso es interesante porque se va habilitando de a poco hasta que se logra la licencia plena, pero como les digo, eso hasta ahora está comenzando y seguramente veremos las primeras iniciativas presentadas a comienzos del año 2022. Entonces, ya hablaremos de los resultados del sandbox de regulación, que tiene una definición jurídica ya desplegada, en fin, pero el sandbox de supervisión yo creo que no ha sido una experiencia tan positiva, por lo menos para la industria fintech, ¿no? Allí, pues, quiero decir, hacer, digámoslo así, la anotación de que esta es una percepción particular de la industria fintech. No ha sido un sandbox que aproveche la industria fintech, ha sido un sandbox que se ha convertido más bien en una camisa de fuerza para la innovación y donde no se encuentra representada ni reflejada el fintech colombiano. Gracias, Eric. Y bueno, al final estos modelos están precisamente para promover la innovación y no para detenerla.
Y bueno, ahí la pregunta se la hago al resto, ¿verdad? Bajo el entendido de que por lo menos a la fecha no hay un proyecto de sandbox o de hub ahora mismo corriendo en Guatemala, en Chile o en Argentina. Y pues entender un poco, tenemos la experiencia de Latinoamérica de Colombia, tenemos intereses expresados, ¿verdad? De que hayan espacios como estos, que pudiera ser un sandbox, que pudiera ser un hub. Si pudieran comentarnos un poco cuáles son las perspectivas que hay en sus países, si hay alguna inclinación por un modelo o por otro. En Guatemala te puedo compartir, de hecho ya existe un Innovation Hub que forma parte del área de desarrollo e innovación de la Superintendencia de Bancos. El Innovation Hub en Guate busca ser el punto de encuentro entre la Superintendencia de Bancos y todos los founders de las fintechs que forman parte de nuestro ecosistema, ¿verdad? Dentro de los avances del Innovation Hub podemos ver, por ejemplo, asesoramiento que ha tenido el Innovation Hub a los fundadores de las fintechs en temas legales, en navegar todas estas áreas grises, cualquier duda que tenga el fundador que se pueda acercar a la superintendencia por esta vía. Y creo que eso ha sido el valor más agregado del Innovation Hub en Guate. Y además tienen un diálogo súper abierto a través de la relación que tienen por la asociación. De pronto ya hay veces que los fundadores de la fintech ni siquiera saben que existe este espacio de conversatorio con la superintendencia y nosotros hacemos el acercamiento con ellos. Y además el Innovation Hub ha participado en FinTech LAC, que es una iniciativa liderada por el BID en pro de la convergencia regional en la legislación FinTech de Latinoamérica, y lo que buscamos hacer a raíz de la participación en FinTech LAC es crear campos regulatorios que no sean tan distintos en todos los países de la región para que una fintech a la hora de expandir a otros territorios pueda navegar otros campos regulatorios fácilmente. Súper importante para países como los nuestros que tenemos mercados limitados. Bueno, Ignacio, me encantaría escucharte. Bueno, sí, nosotros también en Argentina un poco se da de hecho, en un momento había unas mesas formales de innovación del Banco Central, se da de hecho un modelo de hub. Yo creo que con este modelo funciona bien, no creo que... porque lo que pasa, los reguladores, como decía creo que Eric, a veces se promulgan leyes, pero después no está la capacidad de operarlo. Entonces, al no estar la capacidad de operarlo, termina diciendo, bueno, restringimos todo, porque como no lo podemos controlar, nadie quiere correr el riesgo de controlar algo que se le vaya de las manos y tener la responsabilidad de lo que pueda pasar. Entonces, se opta por la restricción. Entonces, la realidad es que de esta manera de ir gestionando, digamos, los problemas específicos en la medida que van surgiendo, porque no es que nos faltan emprendedores, de hecho, a ver, las fintech argentinas hoy valen más o menos 5 veces más que el valor de todas las empresas de Argentina que están listadas en la bolsa, ¿no? Y ni siquiera están listadas en la bolsa de Argentina, obviamente. Entonces, no es que necesitan ayuda para desarrollarse, sino bueno, que ya es una industria gigante. De hecho es una industria que es al 100% anual en términos de la mayoría de las variables y casi al 50% anual en empleo, lo cual es una de las industrias más vibrantes. Y bueno, y ha demostrado también seguridad, digamos, no hemos tenido, no sé si se enteraron que lamentablemente parece que había una filtración en las identidades de Argentina, que es en RENAPER, es una entidad del gobierno que controla la identidad digital de los ciudadanos, que es muy práctica al momento del onboarding digital, pero bueno, parece que ha habido una filtración masiva. Entonces, bueno, no cruzamos los dedos, pero no registramos casos así en fintechs digamos, fraude masivo o default de ese tipo, por lo menos no es algo que sea conocido públicamente. Entonces, bueno, creo que hay un buen balance en la manera en que se está tratando, que es casi en el modo de hub, como te decía. Estamos ahora a punto de lanzar un sistema de pagos nacional en colaboración bancos, fintechs, distintos tipos de players de ecosistema. También estamos colaborando para lo que es crédito, para lo que es la cobranza automatizada, que en un momento se restringió porque hubo algunos actores malos. Entonces, creo que ahora uno de los temas es cripto, que estamos también poniendo foco en la cámara. Entonces, este modelo funciona razonablemente bien y bueno, creo que podemos mejorarlo mucho más. Estamos incorporando más recursos en
en la Cámara para poder aceitar más todos los procesos. Operamos así con grupos de trabajo internos que a su vez interactúan con sus ecosistemas respectivos y les damos apoyo jurídico y bueno, distintos tipos de recursos que necesitan para poder tener mejor performance. Están funcionando bien de esa manera, por lo tanto ese es el modelo que a nosotros nos sirve y creo que no iría por un modelo más estructurado. Gracias, Ignacio. Bueno, y Ángel, la pregunta, la última intervención en este tema te toca a ti, ver si hay alguna inclinación, hub, sandbox u otro esquema que permita la innovación junto con los reguladores en Chile. Sí, Virginia, ahí te puedo contar una anécdota que nos pasó en Chile. Hicimos un estudio hace 3 años sobre la industria en general y una de las preguntas era qué le faltaba a Chile. Las empresas decían que un sandbox y curiosamente el regulador decía, no, eso es malo, mejor el hub de innovación. Y fue con el tiempo que las empresas se empezaban a dar cuenta de lo que era este concepto. Yo creo que nos pasó a muchos en Latinoamérica y hay muchos en el mundo que seguían por Reino Unido con este término cool, porque suena muy cool, el famoso sandbox, pero en la marcha se empieza uno a dar cuenta que tiene unos contras importantes, como ya lo menciona Eric. De hecho, nosotros empezamos a seguir, o sea, con el directorio de la asociación sabía que no era correcto el tema de impulsar un sandbox y aún así los asociados a través de eventos y lecturas que hacían de otras geografías decían hay que impulsarlo. Por suerte, ya hoy todos se cayeron en cuenta del por qué hay que avanzar hacia un hub de innovación, o sea, más que también es un anglicismo nuevamente, un espacio de diálogo para seguir construyendo, porque entonces yo ahí me remito a otras dinámicas de la economía donde si hubiéramos tenido ese cajón de pruebas nos habríamos perdido las mejores innovaciones, es decir, si Uber hubiese tenido que llegar a los países a un cajón de pruebas para que lo hubieran autorizado, nos habríamos perdido el cambio de la movilidad, ni qué decir de Airbnb, donde se replanteó también la industria turística. Entonces yo creo que es mejor seguir tú mencionabas una palabra clave, Virginia, al principio, y eran los grises. Yo creo que en la medida que no esté prohibido hay que avanzar, y si está gris, no sonará políticamente correcto, pero es mejor, porque no está prohibido, está habilitado, y en la marcha el regulador validará si tiene que llegar con algún marco normativo. Pero entonces sí, mucho mejor dialogar. Fue muy interesante lo que comentaba Paola sobre estas mesas de trabajo que ya tiene con el regulador para apoyarlos en aprender, en educar sobre nuevos modelos de negocio, pero no usar el sandbox en sí, esa instancia, como método de aprendizaje a costa de la inmovilización de recursos, de tiempos, de hojas de trabajo que traen las empresas. Para una startup quedar inmovilizada 6 meses es delicado. O sea, los flujos de caja son materia del día a día de una startup y que queden allí entrampados no es bueno. Así que mucho mejor el diálogo, hub de innovación, definitivamente. Bueno, buenísimo. Interesante cómo a raíz de estos aprendizajes vamos nosotros mismos también cambiando un poco el wish list, ¿verdad? Y quizá en algún momento lleguemos a tener ese sandbox del Reino Unido, pero mientras tanto, pues estamos contentos con los hubs de innovación. Bueno, un punto importante que me gustaría traer acá y es como cada vez más, ¿verdad? Latinoamérica se va destacando en el entorno fintech y tenemos varios unicornios que son esas empresas, esas startups que han tenido una valoración buenísima. Tenemos ejemplos en Colombia, por ejemplo, con Rappi, y pues también Nubank en Brasil, que es un gigante de los neobancos, Ualá, Mercado Libre en Argentina, varias empresas muy representativas. Y al final, yo creo que todo emprendedor sueña con que su emprendimiento fintech sea el próximo unicornio. Y mirando estos casos, quizá acá la invitación es que hagamos el ejercicio de qué factores entendemos que han sido determinantes a la hora de impulsar el crecimiento de esas empresas en nuestra región. Y si hay alguna lección que pudiéramos sacar de cara a el éxito de esas empresas y las necesidades y las oportunidades que tiene Latinoamérica. Y aquí me gustaría iniciar contigo, Ignacio. Bueno, gracias. Bueno, creo que el éxito es mucho en los equipos, ¿no? O sea, yo creo que Argentina tuvo una ventaja, o sea, tuvo
una pequeña ventaja en tiempo, una bola de fundadores en los años 90, que a su vez derramó, ¿no? De Mercado Libre surgió Kasek Ventures con un equipo que, bueno, se formó Mercado Libre, que a su vez invirtió en un montón de compañías, que muchas con perfil de startup. Y entonces, bueno, creo que el entorno un poco volátil en lo financiero en Argentina, la creatividad que han tenido las crisis que han ocurrido, la inestabilidad extravagante, ha generado como, bueno, no sé, algunos genes que permitieron una creatividad, una capacidad de ejecución que terminó resultando valioso para los emprendedores de Argentina. Y bueno, en realidad, hoy lo que está pasando es, bueno, el mundo, por la pandemia generó la aceleración de lo digital, los inversores de VC de repente vienen en Latinoamérica, ven que las cosas crecen y hoy están invirtiendo. Hoy casi que hay un mercado de usuarios, hoy un usuario en Latam vale $1.000 en términos de lo que uno ve en las rondas de inversión. Y bueno, se estuvieron desplegando, se van a terminar desplegando 12.000 millones este año, que es casi el cuádruple que el año pasado. Eh, y bueno, y eso va a resultar en la adquisición de, yo estimo, unos por encima de 100 millones de usuarios. Entonces tiene un efecto sistémico, ¿no? Vas a tener 100, 200 millones de personas el próximo año, porque una inversión de venture capital tiene un horizonte de un año. Por eso también, si uno tiene un retraso con el regulador, es fatal, porque el combustible que uno tiene es para muy poco tiempo. Y bueno, son las reglas de juego de la industria, ¿no? Porque hay mucho riesgo, los inversores que uno puede acceder en etapas tempranas es venture capital y la forma en que se financia es así, objetivos muy agresivos en plazos muy cortos, y así es como se innova, ¿no? Y por eso yo también siempre digo a los reguladores, necesitamos que permitan que la creación de las compañías ocurra bueno, en el país de cada uno, en la región, porque el futuro va a ocurrir y si no sos parte de la creación de ese futuro, vas a ser cliente, digamos, o vas a ser usuario. Entonces, si vos sos parte, se genera, muchas empresas fracasan, pero se genera conocimiento, se genera experiencia y todo eso queda en la sociedad y todo eso es valor, el valor de la experiencia y es una cultura innovadora, una cultura emprendedora que termina haciendo bueno, que tu país o que tu región o que tus jóvenes terminan siendo parte de construir el futuro, ¿no? Y creo que eso no hay que perderlo y bueno, es lo que nosotros siempre, yo personalmente hablo con los reguladores, es decir, permitan que el futuro se cree, porque también tampoco es que el track record de los reguladores es tan bueno, ¿no? Si uno mira Argentina y dice, bueno, es el país más rico del mundo y ahora está en crisis, y bueno, las reglas de juego las han puesto siempre los reguladores, ¿no? No es que las personas son malvadas y destructivas, ¿no? De alguna manera se generaron externalidades. Entonces digo, bueno, hoy tenemos esta oportunidad, tenemos esta industria fintech creciendo al 100% anual, empresas que se regionalizan, la empresa más grande de toda Latinoamérica en todos los rubros se fundó en Argentina. Bueno, permitamos que eso se regenere bueno, y que se propague esa cultura, esas capacidades, esa transformación a toda la región, ¿no? Esa es un poco la forma en que lo vemos. No sé si contesté tu pregunta, porque tal vez me fui. No, me encanta y al final la invitación también, ¿verdad? Que es parte de lo que hemos hablado en preguntas anteriores de no detener la innovación, sino de impulsarla. Al final tenemos una oportunidad de liderar un mercado, vamos a tomar esa oportunidad. Claro, perdón para decir mi último comentario, digo, si fuéramos los países más avanzados del mundo y no sé, con una población envejecida, bueno, uno piensa siempre en el riesgo, porque si no puedo ir mucho más de donde estoy, digamos, soy, no sé, llamémosle, no quiero poner nombres. Ahora, nosotros somos países que deberíamos arriesgar para poder crecer, para poder crearnos un futuro mejor y probar con alternativas de innovación. Y bueno, entonces los reguladores deberían fomentar eso, que el statu quo deba competir y que los emprendedores tengan la oportunidad de innovar y de crear sus proyectos, llevar adelante sus proyectos. Gracias, Ignacio. No sé si Eric y Ángel quieren agregar algo. Yo tengo una pregunta muy puntual para Paola, con quien compartimos algunas similitudes en nuestra pequeña región dentro de Latinoamérica, que es Centroamérica y Caribe, ¿verdad?
Cuando nos comparamos con Sudamérica o con Norteamérica, pues somos mercados más chiquitos, y donde nos toca competir, si queremos competir, ¿verdad? Ponernos las pilas. Entonces, acá la pregunta para ti, Paola, es cómo han visto en Guatemala este reto de ser chiquito, qué estrategias han ido desarrollando para capitalizar ese potencial de las fintech de nuestra mini región, de atraer inversión, y si ves alguna acción que se puede promover desde plataformas como Fintech Iberoamérica para llamar la atención sobre Centroamérica y Caribe. Súper, creo que lo más importante para darnos a conocer es colocarnos en el mapa. Empezando con eso, es súper común ver estudios internacionales que se hacen de fintech de la región en donde Centroamérica y Caribe ni siquiera aparecen. Como decimos, nosotros aparecemos en gris. Entonces, de parte de la asociación tenemos una iniciativa que se llama Colocando a Guatemala en el mapa, en donde hacemos levantamiento de datos y más que nada esfuerzos educativos para darnos a conocer como ecosistema. Somos un ecosistema al final del día con crecimiento exponencial y muchísimo potencial, pero we're a small pond with big fish, ¿verdad? Y como bien dice la pregunta, tanto Guatemala como Dominicana y el resto de los países de Centroamérica y Caribe somos mercados, entre comillas, limitados, pero si nos mercadeamos como región y no como país individual, creo que tenemos un potencial enorme y ahí es donde existe la oportunidad en hacer ese conglomerado de todos los mercados, entre comillas, limitados para que sea tierra fértil para inversionistas extranjeros. Al final del día, si vemos solo a Guatemala puntualmente, el 56% de nuestra población es población no bancarizada, que es un territorio súper fértil para la fintech, y creemos en ese poder de grupo, ¿verdad? No solo de velar por Guatemala como individuos. Acciones concretas que podríamos tomar como Fintech Iberoamérica para darnos a conocer a los mercados más chiquitos. Creo que AdoFintech ha sido un aliado clave para la Asociación de Fintech de Guatemala. Hemos compartido muchísimos best practices, como dices tú. Nuestro wish list como países pequeños va cambiando cuando vemos cuando nuestros países vecinos van experimentando temas que nosotros teníamos idealizados, capaz, y no funcionaron en la región. Entonces nosotros pues como que vamos adoptando lo que queremos implementar en los mercados más pequeños. Comentamos dentro de Fintech Iberoamérica la idea de hacer un Demo Day regional, en donde los fundadores de fintechs de nuestros países pueden hacer su rocket pitch al territorio que les sea de interés. Me encantaría ver que eso sucediera, es una idea que queremos traer a la tierra. Y pues nada, como que seguir compartiendo todos los best practices y aplicar tendencias que sí han funcionado a nivel internacional en mercados más pequeños. Super, gracias, Paola. Chiquitos pero poderosos. Así es. Alto, además. Bueno, hay ya... Hay un dicho que dice dynamite comes in small packages, y creo que eso aplica para nuestros mercados de fintech en nuestros países. Totalmente. Estamos llegando casi al final, así que quiero ir planteando una última pregunta de mi parte antes de pasar a las del público, y es terminar mirando un poquito a futuro. ¿Qué verticales estamos viendo que tienen mayores oportunidades en nuestros países y como región? ¿Y qué invitación le hacemos a los reguladores que están aquí hoy o instituciones públicas, ¿verdad?, para que sean parte de ese desarrollo fintech en Latinoamérica? Ángel, empiezo contigo. Súper. Bueno, Virginia, antes de responder un dato clave que salió la semana pasada o antepasada, el nivel de inversión de fondeo en empresas fintech latinoamericanas alcanzó al cierre del tercer trimestre del año 9.500, 700 millones de dólares, triplicando el total invertido en el año 2020, lo cual habla de lo que va a pasar, va a haber un creciente, Latinoamérica va a ganar momento en materia de inversión, así que eso son muy buenas noticias de cara a futuro, porque las empresas van a tener mayores capacidades para contratar mayor talento, un desafío de talento muy grande en la tecnología, así que poder retener ese talento cuesta dinero. ¿Y a qué voy? ¿Por qué menciono eso?
además de los 9.000 millones de dólares que de hecho no ha cerrado el año, es decir, se prevé que cierre en algo más de 12.000 millones de dólares el año. La realidad es que Latinoamérica hoy es recién el 4% de la inversión fintech a nivel global. Y se espera que esto pueda llegar a ser 8 a 10%, dadas las enormes brechas de innovación e inclusión financiera que tiene la región. O sea, junto con África, Latinoamérica es de los países con mayores brechas de innovación e inclusión financiera. Entonces, el futuro yo creo que es muy promisorio para la industria, pero debe haber definitivamente una coordinación público-privada para que se logre capitalizar esos recursos. Hoy para mí es evidente que gran parte de esos recursos están llegando a México y Brasil por temas de escala, efectivamente, pero no debería ser la tendencia. En Asia me llama como la atención Singapur, un país con menos de 6 millones de habitantes, toma gran relevancia en todo Asia como principal foco de innovación e inversión. Entonces, acá el punto es cómo los países se preparan para ese tsunami de dinero que viene en camino, que ya está en camino, para que lo capitalicen no solamente de nuevo para temas de valorizaciones y de hablar de unicornios, sino que siga avanzando la inclusión financiera de mano de las fintech. Así que hay una oportunidad enorme. El regulador que quizás se vuelva muy estructurado, que con esquemas muy lentos para finalizar la industria, se va a perder de esa gran oportunidad. Los otros, por el contrario, la van a poder capitalizar mucho mejor. Así que mucho diálogo y colaboración público-privado. Gracias, Ángel. Eric, brevemente. Estás en mute. Perdón. Yo creo que estamos y había dicho algo súper inteligente en esos 2 segundos, entonces toca retomar. Bueno, no, muchas gracias de verdad, Virginia, por la invitación para participar de este importante panel. Yo creo que nosotros estamos realmente en Latinoamérica en un muy buen punto para seguir posicionando a la tecnología financiera como un gran elemento de dinamismo de nuestras economías. Y hay una característica que tiene Latinoamérica, al igual que ocurre en otros lugares del mundo, y es que existen muchas necesidades de financiamiento. Entonces, si a mí me preguntan de entrada cuáles son los segmentos que más van a crecer en fintech o donde hay una mayor oportunidad, sin duda alguna el financiamiento alternativo tiene un papel protagónico. Todo lo que tiene que ver con crédito digital, el crowdfunding o el financiamiento colaborativo, el factoring o los sistemas electrónicos de negociación de facturas van a tener un papel muy importante en nuestra región durante los próximos años. Ya por otro lado, existe hoy en día una realidad que es muy latinoamericana también, y es la gran adopción que existe en importantes segmentos poblacionales al tema cripto, específicamente a las criptomonedas, como un instrumento que incluso debe comenzar a ser revisado desde el punto de vista regulatorio como un instrumento financiero de pago. No estoy hablando de moneda de curso legal, ese es un tema esa es una discusión que tal vez todavía la mayoría de nuestras economías no está todavía habilitada para desarrollar. En Chile ya lo están haciendo a través de algún proyecto de criptomoneda soberana que se está desarrollando desde el mismo Banco Central. Acá en Colombia estamos todavía un poquito lejos de ese tipo de discusiones, pero el tema es comenzar a ver a las criptomonedas no como algo allá subverticio, como en medio de una opacidad sospechosa, sino como algo que realmente está comenzando a mover la economía global y algo en el que dentro del circuito económico Latinoamérica es muy importante, teniendo en cuenta que nuestros países son muy proclives a la negociación de ese tipo de activos. Entonces, creo yo que por ahí es por donde están los temas. Habrá otros que seguirán creciendo, es decir, pagos digitales va a tener un crecimiento en la medida en que los pagos a través de medios electrónicos se sigan masificando, sobre todo en algunas economías como el caso colombiano, donde hemos pasado en muy poco tiempo de tener 11 millones de billeteras digitales activas a tener ya casi 24 millones. Eso pues genera obviamente toda una dinámica de crecimiento de lo que va a ser los pagos por medios electrónicos. Pero si tú me lo preguntas, yo creo que donde hay más necesidad y donde hay una gran oportunidad y donde va a haber un gran crecimiento es en todo lo que tiene que ver con financiamiento alternativo. Súper, Eric, gracias. Bueno, Ignacio, si quisieras agregar algo, ¿de dónde ves mayores oportunidades?
Bueno, gracias, Virginia. Sí, sin duda hay una gran deuda con el tema de financiamiento. En Argentina el stock de préstamos sobre PBI es 10% del sector privado, ¿no? Lo cual es ínfimo, es como si no existiese y es una gran deuda que hay que desarrollar. Y en la región también está subdesarrollado. Así que sí, nos encantaría poder desarrollarlo y es una gran deuda de la industria. Como tecnología, digamos, yo como motor de crecimiento, yo creo que cripto es una bestia la posibilidad que tiene, porque no solamente, o sea, pago, sino es toda la infraestructura del sistema financiero del futuro y después la interconexión con cualquier industria por medio de contratos autónomos, ¿no? Que pueden interactuar con, no sé, Internet de las Cosas o con cualquier, la creación de modelos de negocio totalmente innovadores. Y también de lo que es lo que se llama el Web3, digamos, o la User-Owned Economy, ¿no? La recreación de muchos de lo que tenemos hoy, como yo, desde redes sociales o hasta servicios de infraestructura creados por los usuarios, ¿no? No olvidemos que la energía eléctrica fue creada por cooperativas de usuarios, no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos. La electrificación de Estados Unidos fue por cooperativas, no por corporaciones. Entonces, ¿por qué no podría, digamos, las DAOs o entidades descentralizadas crear una transformación no solo en una dimensión puramente financiera, sino en otras infraestructuras, ¿no? De energía o de telecomunicaciones o de cualquier cosa, salud o cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que así que creo que estamos muy bien en ese sentido, a un buen ritmo de crecimiento. Gracias, Ignacio. Bueno, Paola, cumplimos contigo. Súper, estamos un poco corticos de tiempo, pero en resumen, creo que las verticales que presentan mayor oportunidad en Latinoamérica y más en Guatemala, coincido con Eric, pagos digitales, alternativas de financiamiento, cripto y gestión de finanzas personales. Súper buenísimo. Yo creo que por el tiempo no daría tiempo valga la redundancia, a hacer preguntas del público. Sin embargo, de las que veo aquí, las hemos ido tocando en la medida en que hemos ido avanzando. Así que, pues, darles las gracias a los cuatro por haber aceptado la invitación de AdoFintech y estar en esta tercera edición del Dominicana Fintech Forum, la revolución Fintech aquí y ahora. Gracias, Paola, Ignacio, Ángel y Eric, por esta excelente discusión. Y nos vamos con una mirada un poquito más clara de qué está pasando en la región y varias invitaciones, tanto a las empresas de fintech como a los reguladores. Así que ahí a ponernos las pilas para poder agarrar lo que viene rápido. Bueno. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Para hacernos una foto y yo regreso simplemente con el público para darles algunos anuncios de cara a mañana. Contarles que el Dominicana Fintech Forum sigue mañana todavía. Mañana iniciamos a las 2 de la tarde. Tenemos 3 paneles súper buenos. Vamos a estar abordando ya temas de la educación y el talento humano que hace falta para seguir desarrollando fintech en nuestro país. Vamos a tener un conversatorio con 3 instituciones reguladoras, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, sobre varios temas importantes que hemos ido levantando en esta primera jornada del Dominicana Fintech Forum y que pues es bueno irlas viendo para seguir adelante en este trayecto que hemos iniciado. Y pues también vamos a estar hablando de economía digital y de cuáles son esos planes que tienen las instituciones públicas de cara al desarrollo de la Agenda Digital 2030. Así que mañana súper buen contenido, los esperamos y me toca dejarles ahora con un video de EU Security.